Estaba yo el otro día reconciliando a The Rock con Zachary Levi, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Shazam, la furia de los dioses. La película empieza en un museo de Grecia en donde dos mujeres, que más tarde descubriremos que son diosas de otra dimensión, se roban los dos fragmentos del báculo eterno, que si lo recordáis de la película pasada, era el que tenía el último mago consigo y que Shazam partió en dos para derrotar a Sivana. Por alguna razón estas dos mujeres zombifican a todos los civiles que había en el museo únicamente para petrificarlos luego. ¿Qué necesidad había de armar tanto escándalo cuando podían haber hecho esto de primeras? No lo sabe ni Paula, pero lo que está claro es que estas dos van a ser las antagonistas de la historia. Entonces pasamos con Billy, que mientras está convertido en Shazam, le cuenta sus inseguridades a un pediatra que por alguna razón pretende que ejerza de psicólogo. Pero básicamente lo que le está contando es que sus hermanastros con poderes no le hacen caso y que tiene el síndrome del impostor siendo el supuesto líder del grupo. Además la ciudad los rechaza bastante porque considera que son superhéroes un poco chapuceros. Tanto es así que ese mismo día hay un accidente en un puente y como la estructura entera debe de estar construida con excremento seco, pues se viene todo abajo. Ya ves tú qué seguridad, que hay un accidente normalito y un puente entero ya se puede derrumbar por ello. El caso es que la familia Shazam interviene para salvarlos a todos y entre la amalgama de humor básico y las infantiladas propias de unos personajes que son bastante jóvenes, consiguen salvar a todos los civiles, pero no logran evitar que el puente se venga abajo. Y lo gracioso es que en los periódicos los culpan a ellos de habérselo cargado cuando desde el principio la estructura ya demostró que era una auténtica mierda. Algo que me parece curioso con todo esto es que de entre toda la familia, justamente la chica mayor de edad es la única que no cambia de aspecto cuando manifiesta sus poderes. Y pese a que salen constantemente las noticias, periódicos y absolutamente todos los medios habidos y por haber, sus padres adoptivos no la reconocieron nunca y por razones misteriosas todavía conserva su identidad secreta. Es que la chavala no cambia ni de peinado y sin embargo nadie se entera de que es una superheroína que colabora con la familia Shazam. Supongo que esta es una de esas situaciones en las que tienes que decir que sí y no darle mucho al coco. Pero me parece bastante cutre, ¿qué quieres que te diga? Sea como sea, Billy intenta mantener cierto orden en el grupo, pero estos pasan de su cara e insisten en que el protagonista es demasiado posesivo y que los tiene que dejar vivir una vida medianamente normal. Y mientras tanto Billy se raya bastante porque cree que cuando cumpla los 18 dejará de estar en el programa de acogida y sus padres van a pasar de él. Pero bueno, que toda esta subtrama no va a ninguna parte y en esencia lo que realmente importa de todo esto es que tienen una base en el Templo de los Magos en la que además hay una sala con cientos de puertas a lo monstruos S.A. con la que pueden acceder a otras dimensiones. Mientras tanto las diosas de antes, que se llaman Hesperia y Calypso, revelan que el mago que le dio los poderes a Shazam y que supuestamente se había convertido en ceniza, en realidad está encerrado en su dimensión. Además precisamente este personaje le arrebató la magia a la dimensión de los dioses porque esclavizaban a los humanos y eran malvados. Así que aisló mágicamente el reino para que nadie pudiese salir y le entregó la magia robada a los diferentes campeones que se convertirían en Shazam con los años. El problema es que cuando Billy rompió el báculo también deshizo la barrera que los mantenía aislados y ahora que las diosas consiguieron salir y recuperarlo, obligan al mago a que lo reforje de nuevo y con ello consiguen recuperar sus poderes para esclavizar nuevamente a los humanos y devolver su reino a la antigua gloria. Vamos, típico modelo de villano genérico que es malo desde siempre y su propósito es el de joder a los demás mientras vive la buena vida. En cuanto a Freddy, que recordemos que es uno de los hermanastros de Billy, conoce a una chica en el instituto que le hace tilín y al poco rato tiene el típico encontronazo con unos bullies super caricaturizados que le amargan la vida de gratis y todo esto delante de un profesor que lo máximo que hace al respecto es decirles que no se repita. Spoiler, al cabo de 2 minutos se repite, pero ya sabéis cómo es esta gente. Frente al bullying no mueven ni un puñetero dedo, pero como te vean hablando en clase o mascando chicle, te mandan a Guantánamo. El tema es que la chica nueva se llama Anne y parece que hace buenas migas con Freddy. Y mientras tanto el mago de antes, que consiguió arrancar unas astillas de su báculo, las usa para poder comunicarse con Billy y así contarle la situación. Y mira tú por dónde. Justamente el protagonista estaba teniendo una cita con Wonder Woman en la que no se mostró muy seguro de sí mismo y el mago manifiesta su cara en el cuerpo de la amazona. Obviamente para hacer el chistecito fácil de siempre y contarle que las hijas del titán Atlas van a ir a por él y a por su familia para quitarle los poderes robados. Por cierto, soy muy fan de los comensales de este restaurante, porque tienes a dos superhéroes famosísimos discutiendo en mitad del pasillo y no reaccionan en lo más mínimo. Es que más NPCs y no nacen. Sea como sea, Billy ya está sobre aviso, se lo comenta a todos sus hermanos y resulta que uno de ellos descubrió una biblioteca secreta en el templo y como se debe de creer guay o algo, pues no se lo comentó a nadie hasta ahora. Así que una vez allí investigan sobre las hijas de Atlas, conocen una pluma mágica que les puede responder casi cualquier pregunta y enseguida volvemos con Freddy, que una vez más está con Anne y esta se muestra especialmente interesada en los supuestos contactos que tiene con la familia Shazam, ya que el chaval presume de conocerlos pero no quiere revelar que en realidad es uno de ellos. Así que para pillar cacho tiene la discreta idea de fingir que llama a uno de ellos, ausentarse descaradamente delante de la chavala, convertirse a pocos metros como quien no sabe la cosa, pese a que cada vez que lo hace cae un putísimo rayo al lado y se llena todo de humo, y hablar con la muchacha expresándose exactamente igual que Freddy. Seguro que no se dio cuenta, ¿eh? Eres muy discreto tú. En cualquier caso, los
los protagonistas descubren lo que ya expliqué poco antes sobre los dioses que esclavizaban humanos, la barrera que aislaba su dimensión de las demás y que el báculo concentraba todo el poder mágico de ese reino. Pero por desgracia, al igual que con Black Adam, no se curran demasiado el contexto y por lo tanto hacen que dicho mundo no me parezca interesante. Bueno, pues el tema es que volviendo con Freddy descubre que Anne era la tercera hija de Atlas y por lo tanto la hermana de las otras dos. Y justamente estas llegan para quitarle los poderes al chico, se cargan a un profesor de gratis para hacerse las malas malísimas y pese a que al poco rato llegan Shazam y su familia, no consiguen detenerlas y estas se llevan a Freddy capturado y para colmo crean una cúpula alrededor de la ciudad de la que nadie puede salir. En vista de que están en jaque, a Billy se le ocurre enviarle una carta a las antagonistas y mientras estas intentaban interrogar a Freddy en mitad de un cachondeo constante que le quita toda la seriedad a la historia, la propia carta llega a su reino y sorpresa. Está mal redactada para así poder hacer los chistecitos de siempre. Luego para hacerse los serios matarán de gratis a un extra con una crueldad innecesaria y desproporcionada y volverán a repetir el bucle de chiste tras chiste. Yo os juro que no entiendo qué pretenden los responsables de esto al hacer estas cosas, porque no funciona ni como drama ni como comedia. Vamos, es que me resulta imposible tomármelo en serio por razones obvias, pero con tanta tontería es que tampoco me hace gracia. No sé, como dije en el vídeo anterior, estas últimas películas de DC no tenían nada claro su tono y el universo extendido iba dando tumbos sin saber dónde caerse. El reinicio era más que inminente y se nota que sacaron las cosas por sacar. En fin, retomando la historia, el protagonista les ofrece un intercambio a las diosas en donde les daría sus poderes a cambio de Freddy y estas, pese a que aparentemente están interesadas, van y lo meten tanto a él como al mago de antes en un pozo donde hay un dragón que se alimenta del miedo y casi se los carga. De hecho, habría sido así de no ser porque Anne se compadeció de ellos y los ayudó a escapar. O sea que todo esto era paripé y en ningún momento querían hacer un intercambio. Sin embargo, por el momento Hesperia accede a reunirse con Shazam, el protagonista se comporta como un crío insoportable pese a que ya casi es mayor de edad, se le pone chulo a la villana que tiene retenido a su amigo, lo cual no me parece muy prudente que digamos, y al final se revela que todo esto era una emboscada doble en donde cada uno de los bandos tenía pensado engañar al otro para conseguir lo que quería y la cosa termina en una pelea un poco cutrilla, no os voy a engañar, le quitan los poderes a uno de los hermanos y pese a que consiguen derrotar a Hesperia y llevársela al templo, parece que todo esto ya estaba planeado, porque resulta que las diosas iban tras la semilla del árbol de la vida que justamente estaba escondida en el templo de los magos. Así que no tardan ni 2 minutos en fugarse, llevarse la semilla, que es una manzana dorada, y para cuando regresa a su reino empiezan las discusiones, porque de las 3 hermanas, Calypso es la más desquiciada de todas y quiere plantar el árbol en la tierra para así destruirla y castigar a los humanos. En cambio Anne se opone completamente y Hesperia empieza a dudar sobre su propósito y a pensar que su hermana de en medio quizás necesite un psicólogo. Pero igualmente Calypso se hace con el control y de no ser porque Freddy y el mago todavía no se habían escapado de esa dimensión, la cosa habría salido bastante mal, porque por suerte consiguen robar la manzana, regresar a su mundo con la ayuda de Billy, que convenientemente acertó con la puerta correspondiente pese a que de primeras no tenían ni idea de cuál era, y bueno, con esta resolución tan vaga los chavales vuelven a estar reunidos y la catástrofe se retrasó ligeramente. Aún así la alegría dura poco porque Calypso les mandó al dragón detrás, por razones que no entiendo consiguió cruzar una puerta en la que malamente cabía su cabeza, y justo cuando los protagonistas le dicen a sus padres que en realidad tienen poderes y son superhéroes, el monstruo destruye la casa y Calypso le quita los poderes a casi todos los hermanos sin que les dé tiempo a hacer nada útil. Obviamente porque la familia Shazam en su conjunto debería estar rotísima y eso implicaría una pelea final interesante. Pero como esta gente no está por la labor, pues ya sabemos que al final la cosa se va a resolver en un 1 versus 1 en donde Billy hace todo el trabajo. Ya lo de la supervelocidad lo dejamos para otro día, porque tampoco creo que fuese tan difícil esquivar el rayo, pero yo qué sé. Sea como sea, Calypso recupera la semilla, la planta en un estadio y en cuestión de segundos crece un árbol gigantesco del que salen unas criaturas mitológicas que empiezan a provocar el caos por la ciudad. Obviamente con muertes gratuitas de por medio que contrastan brutalmente con el tono infantiloide que tuvo la película hasta el momento. Entonces, después de que Billy dudase brevemente de sí mismo, Anne se reúne con los protas, le da un beso a Freddy pese a que la tía tiene 6000 años y él solo 17, y al poco rato vuelve con sus hermanas para intentar convencer a Hesperia de que detenga todo esto. Y mira tú por dónde, lo consigue relativamente fácil porque ella también está de acuerdo. Pero entonces el dragón la empala por detrás justo después de que cambiase de bando y todo esto no sirvió para nada. Un clásico. Cuando el villano es de los malos es imparable, pero cuando se hace bueno barren el suelo con él. Ah, y por supuesto Calypso consigue quitarle los poderes a Anne, porque pese a que la chavala consiguió teletransportarse lejísimos, la muy palurda no se movió ni un centímetro de la trayectoria del rayo y lógicamente la acabó dando de lleno. 6000 años para pensar con la cabeza y todavía no desarrolló el sentido común. Pues nada, que parece que Billy está completamente solo y el resto de la familia, por aportar algo y ya de paso rellenar la película, se van a buscar unicornios porque se supone que son los depredadores alfa del mundo de los dioses y todos los monstruos les tienen miedo. Así que más pronto que tarde se tropiezan con uno y una de las hermanas tira unos caramelitos de colores y eso ya es suficiente para domesticarlo, que invoca un ejército de unicornios que estaban convenientemente cerca y que empiecen a reventar a todos los demás monstruos. De verdad que yo no quiero profundizar demasiado con este tipo de cosas porque ya me parecen lamentables, pero esta necesidad de meter relleno con enemigos genéricos mientras los personajes secundarios los derrotan mediante la gilipollez de turno, a ver si pasa de moda de una vez, porque es que no hay por dónde cogerlo. Se suponía que los unicornios se alimentaban de una sustancia exótica que no pertenece a este mundo, pero por conveniencia de la trama dicha sustancia sabe parecido a los Skittles, marca que por cierto estoy seguro de que no pagó un pastón en publicidad para salir en la película. En serio, menos mal
mal que reiniciaron todo, porque parte de la decadencia del género de supers es por culpa de estas chorradas, porque una cosa es tomarse algo a broma puntualmente y otra muy distinta que toda la película sea un pitorreo constante en donde estamos de jajas 24/7. El no ser capaz de hacer absolutamente nada con un mínimo de seriedad es lo que está matando este género. Luego ya la saturación y la mala calidad general también contribuyen, por supuesto, pero desde luego hacer el payaso con absolutamente todo creo que fue de las principales razones, porque si la calidad fuese buena ya os digo yo que la saturación pasaría a segundo plano. En fin, que Billy tiene una pequeña pelea con el dragón en la que descubre que la barrera mágica se sobrecarga con sus rayos, pero como todavía no puede con él, se escapa hasta encontrarse con Hesperia, a la cual medio resucita desfibrilándola con un rayo, como no, un clásico en estas películas, y le pide que lo ayude a combatir a Calypso. Y es que poco después de esto el protagonista vuelve a confrontar a la villana, consigue robarle el báculo engañándola de una forma tan lamentable que paso de comentarla siquiera, y entonces Hesperia reduce el tamaño de la barrera hasta encerrar únicamente al dragón, a Calypso y a Shazam. Así que este último se despide de su familia mientras la antagonista se dedica a tirarle fuego a la barrera a lo tonto, y Billy aprovecha para sobrecargarla, enfrentarse al dragón con el báculo también sobrecargado, y justo al final decir Shazam para provocar un petazo eléctrico que despacha tanto al monstruo como a Calypso. Entonces, llegados a este punto, Hesperia se muere, la barrera desaparece, el árbol se fue al carajo por la explosión, y los otros tres, pues como ya dije, también la palmaron. Billy incluido. Pero no os preocupéis, que esto apesta a muerte falsa que tira para atrás. Y es que poco después de esto, ya con la ciudad a salvo, lo entierran en el mundo de los dioses, no sé por qué, ya que no hay absolutamente nada que lo vincule a este lugar, pero de repente aparece Wonder Woman, de alguna manera que no explican se enteró de todo al detalle, como tiene sangre de diosa pudo restaurar el poder del báculo, y obviamente Billy resucita pero en forma de Shazam, pese a que previamente la había palmado siendo un chaval y en ningún momento cayó un rayo para manifestar su transformación. Pero como esta película no destaca por tener un guión trabajado, pues vamos a desconectar el cerebro, decir que sí a todo y san se acabó. Si tienes alguna duda, es porque lo hizo un mago. Y hablando de magos, el que le dio los poderes a Billy les da una visita vestido de proxeneta, se lleva el báculo consigo y a estas alturas le explica que su nombre de superhéroe es el de Shazam. Juraría que la primera película ya lo tenía claro, pero se ve que no. En cuanto a la postcréditos, tanto Hardcore como Economo se van a fichar a Shazam para que forme parte de la Sociedad de la Justicia, hacen algún chistecito, una referencia a los Vengadores, pero como todos sabéis este universo extendido está cancelado y todo esto se queda en nada. Y lo mismo pasa con la segunda postcréditos, en donde Sivana sigue en la cárcel y vuelve a tener una visita de la oruga parlante que supuestamente tiene un plan. Pero repito, esto está canceladísimo porque DC había perdido completamente el rumbo y la saga estaba rota por todas partes. A ver si a partir de ahora y bajo el mandato de James Gunn la cosa tiene un enfoque mejor. Que no es que sea muy difícil, pero oye, no tentemos a la suerte. Shazam 2, la furia de los dioses, es exactamente lo que esperaba de ella. Una película mediocre que no destacan absolutamente nada y que la sacaron en cines únicamente para recuperar parte de la inversión inicial. Porque como ya sabéis, Warner Bros. Había decidido reiniciar todo esto y estas últimas películas estaban rodadas en su totalidad o como mínimo en una buena parte. Y claro, había que sacarlas como sea. Y estas cosas se notan muchísimo. Porque cuando algo se hace con ganas y con un propósito, la calidad suele estar muy por encima de lo que ofrece este metraje. A diferencia de las primeras entregas dirigidas por Snyder o lo que está haciendo actualmente James Gunn con el reinicio, los últimos años de DC fueron un popurrí de productos aleatorios que casi no tenían conexión entre sí y que para colmo había sufrido un bajonazo de calidad espantoso. Es increíble como las primeras películas de la saga en considerarse malas, a día de hoy están por encima de la mayoría de lo que salió después. Y es que como es bien sabido, uno de los mayores errores que cometió DC fue el de perder su esencia e intentar copiar a Marvel, convirtiéndose en una sombra de este precisamente por no ofrecer nada propio y darnos más de lo mismo pero con menos popularidad. Si hubieran mantenido el tono oscuro, habríamos tenido dos universos cinematográficos en donde cada uno de ellos destacaría por lo suyo. Es más, estoy seguro de que con el tiempo DC se habría comido a Marvel, porque la tontería constante y la falta de seriedad fue lo que condenó la saga, entre otras cosas, claro, y al haber imitado precisamente una de sus peores cualidades e ignorar lo que la hizo grande, que fue la buena conexión entre las películas de sus tres primeras fases, pues DC se precipitó a un abismo del que no pudo salir. Y estas últimas entregas, en vez de sentirse más como un episodio de una franquicia que llevaba 10 años existiendo y consolidándose poco a poco en el mercado, acabaron siendo patadas de ahogado. La película no solo fue un fracaso por su mala calidad y sus numerosos problemas, sino porque antes incluso de que se estrenase, ya se veía venir el fracaso. El reinicio inminente era un secreto contado a gritos, y cuando sabes que nada de esto va a seguir adelante, es normal que el escaso interés que pudieses tener por ello desaparezca por completo. No voy a decir que fue únicamente culpa de Shazam 2, porque es evidente que esta situación se forzó durante años, y pese a que tuvieron margen de maniobra más que suficiente para enderezar la saga hacia un futuro más esperanzador, no pararon de joderla compulsivamente, y al final, pues para sorpresa de nadie, la cosa resultó ser insalvable. Pero lo que sí está claro es que Shazam 2 fue el primer batacazo grave que manifestó el principio del fin. Porque Black Adam al menos tuvo una recaudación aceptable, pero la secuela de Shazam se comió una hostia termonuclear de la que no se recuperó nunca. De hecho, recuerdo que duró un telediario en cartelera y en menos de 2 meses ya la teníamos en streaming. Y claro, a ver quién se atreve a echarle la culpa al público, porque entre que la vendieron de pena, casi no hubo publicidad y que básicamente nos estaban vendiendo una historia inconclusa, pues ¿qué puedes esperar? Pero bueno, dejando los problemas administrativos de lado, vamos a analizar un poco más en profundidad lo que está mal con esta película. De primero tenemos el mismo problema que Black Adam, que de hecho ya adelanté hace un
un minuto. Y es que el tono es tan ambiguo que no sabes cómo sentirte al ver este metraje, porque por una parte están haciendo chistecitos de muy mala calidad con demasiada frecuencia, todo esto por culpa de la marvelización del cine que tanto daño le hizo al género, pero la otra es como que de vez en cuando se le cruzan los cables y te ponen muertes increíblemente crueles y gratuitas de personajes cuyo nombre ni siquiera se molestan en decirte. Pero antes de que te des cuenta ya están otra vez con los chistes. Vamos a ver, ¿alguien me explica qué coño es esto? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que nos riamos, que nos espantemos, que sintamos algún tipo de preocupación hacia los personajes pese a que está clarísimo que van a sobrevivir todos? Es que no lo entiendo. Y a lo mejor se te vienen a la cabeza películas como Deadpool en donde hay muchas muertes pero también comedia. La gran diferencia es que Deadpool como personaje está escrito así, el humor que maneja es muy ácido pero nunca interrumpe un momento dramático y la clasificación que tienes para adultos precisamente por lo gráficas que son algunas de sus muertes. Pero estamos hablando de una excepción en donde las cosas se hicieron bien, se consigue mantener un equilibrio entre humor y drama sin que se atropellen el uno al otro y desde luego la calidad general del producto es infinitamente superior a lo que vimos en esta secuela de Shazam. Este metraje no tiene claro el tono que maneja, no sabe ni cómo hacerte reír ni cómo hacer que te preocupes por sus personajes, simplemente lo intenta de una forma totalmente cutre y dan por hecho que el público sufre algún tipo de retraso con el que no se dará cuenta del contraste tan anticlimático que tiene el tono de la película. Y hablando de contrastes, lo de que Billy niño sea mucho más maduro que su versión transformada en Shazam, me lo tiene que explicar alguien. No sé si Zachary Levi no entendió a su personaje o si ambos actores no tuvieron ni una sola conversación durante todo el rodaje, pero lo de que el supuesto adulto sea más crío que el que es realmente un crío, de cara al producto final queda como el culo, porque es que parecen dos personajes distintos. Es como que cuando se transforma pasa de tener 17 años a tener 8. A su vez los hermanos no aportan nada. Se supone que son un grupo de superhéroes equivalente a 6 Supermanes y no pueden ni con un miserable dragón de madera y para colmo los dejan sin poderes a la primera de cambio, lo cual es una excusa paupérrima para que Billy tenga el protagonismo y que el desenlace dependa de él. Visto lo visto no sé para qué le dieron poderes en la otra película. La acción es bastante malilla y aunque el CGI no sea desastroso tampoco destaca en absoluto. Más o menos lo mismo que con Black Adam. El problema es que como ya comenté, el hecho de tener a 6 Supermanes y que apenas aporten nada y que justamente el protagonista casi no lance rayos ni pelee cuerpo a cuerpo y que la pelea final sea más táctica que física, a mí me decepciona lo que no te puedes imaginar. ¿Para qué haces una película protagonizada por un personaje rotísimo si al final casi no le da uso a sus poderes? Para eso ponme a alguien más limitado y así por lo menos se siente que da lo mejor de sí, pero es que Shazam está súper nerfeado. Las antagonistas tampoco me parecieron especialmente interesantes y sus poderes no destacan en nada más allá de ser muy fuertes físicamente y poder controlar alguna cosilla con la mente. Además, claro de que cada vez que tienen un encuentro con los buenos, hay más bla 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 que repartir palos. Y yo cuando voy a ver una película de supers, si no hay un mínimo de acción, más te vale que la trama sea impresionante. Porque si no, ya te digo yo que el producto me va a parecer una basura. Y sorpresa, Shazam 2 no tiene buena acción, ni tampoco una buena trama, ya que su historia es de lo más genérico que hay, y como de costumbre está plagada de clichés y conveniencias que sostienen todo su argumento. Explicaciones breves que justifican el pasar rápido de una cosa a otra, la despedida emotiva, la falsa muerte que no se creyó ni Dios, el interés amoroso, los unicornios resolviendo el día sin apenas esfuerzo, Wonder Woman arreglándolo todo al final by the face, y por supuesto tanto la Liga como la Sociedad de la Justicia parece que estaban de sabático. Vamos, un desastre. Y ya de último pues hay un asunto que ya comenté 1000 veces pero con el que parece que no se cansan de hacer el ridículo. Y es que uno de los personajes es gay, te lo repiten como 3 veces y lo único que aporta a la película es que es un personaje gay. Y llegados a este punto creo que la gente, sobre todo las minorías a las que se supone que representan, deberían empezar a ser críticas con estos temas, porque llegamos a un nivel de deshumanización que ya ni se molestan en disimular. ¿Quieres hacer un personaje gay? Adelante, hazlo, pero hazlo bien. Dale profundidad, cúrrate un poco su escritura, pero no me lo pongas como una pegatina en donde la trama avanza con normalidad y cada poco tiempo nos dicen, oye mira que este personaje es gay, acuérdate. Mira qué progresistas somos. Es que lo de tratar a las minorías como un producto de supermercado únicamente para hacer una checklist que cumpla con la agenda política de turno es muy pero que muy irrespetuoso. A mí me cabrea que os traten así, sinceramente. Es que por encima se las dan de buenos y solo falta que os pongan un código de barras en la nuca y os pasen por caja. En serio, como no empecéis a ser muy críticos con estas cosas y a rechazar este tipo de tratos como cualquier otro insulto, nunca van a dejar de hacerlo. Y no sé vosotros, pero para mí, deshumanizar hasta este punto a las minorías es una forma de insultar. Quizás no tan directa, pero desde luego igual de grave. Y personalmente nunca me va a parecer correcto que se mercantilice a la gente como si fuesen objetos. Yo ya me comí críticas e insultos durante años precisamente por decir esto, pero el tiempo me dio la razón, joder si me la dio. Y al final acabé cerrando una cantidad de bocas innumerable, pero lo que está claro es que ahora os toca a vosotros haceros respetar. En fin, Shazam 2 es un producto mediocre que pasó sin pena ni gloria y que básicamente era la crónica de un fracaso anunciado. Para colmo no sé qué problema tuvo Zachary Levi con The Rock y pese a que su personaje pudo haber salido como cameo en Black Adam, no solo no fue así, sino que parece ser que lo iban a marginar bastante de cara al futuro de la saga, o al menos el futuro que se había imaginado el otro, que ya sabéis que mientras que Warner Bros tenía unos planes, The Rock estaba en la parra y paseando por el mundo de la piruleta. Es curioso que cuanto más averiguo sobre lo que pasaba detrás de las cámaras, más me pregunto qué tenía The Rock en la cabeza cuando pensó que iba a dirigir todo esto. O sea, te picas con el actor que interpreta a Shazam, que es literalmente la contraparte buena de tu personaje, y pretendías dejarlo apartado para ser tú el centro de todo. ¿Cómo pensabas que iba a salir esto? ¿Cuál era tu plan?
En serio, lo de este hombre es flipante como poco. Desconexión de la realidad histórica. Pues eso, Shazam la furia de los dioses fue exactamente lo que uno podía esperar de ella. Una película del montón malo, tratando desesperadamente de conseguir un poco de atención, pero que analizándola en profundidad descubres que no la merece, ya que el esfuerzo que hubo detrás destaca por su ausencia, la publicidad fue casi nula, y el género de superhéroes hace tiempo que perdió el respeto de su público. Por lo tanto, o te pones las pilas o te vas al pozo.